apareció una problemática que vamos a intentar resolver o al menos estudiar, ver un poco qué información podemos sacar y que a partir de ahí íbamos a empezar a desarrollar un nuevo cuerpo de contenido matemático que va a ser el que nos lleve prácticamente todo lo que resta del año. Eh, con algún paréntesis pequeño, pero a partir de ahora estos nuevos conejillos de India van a aparecer bastante en Matemática 2. ¿Se acuerdan que lo que charlábamos el otro día era este problema o sea, se basa a partir de una técnica de laboratorio que se usa, donde teníamos una placa rectangular con un gel, que en ese gel lo que se hacía era disolver una proteína llamada anticuerpo a una concentración mmm, constante, ¿de acuerdo? Y siempre la misma, 20 ppm. Y después lo que hacíamos era, en el centro de la placa, inyectar con una aguja pequeña un pequeño volumen de una muestra que queríamos estudiar. Si esa muestra tenía antígeno, que antígeno es básicamente una sustancia cualquiera que lo que hace es unirse específicamente con el anticuerpo del gel, ¿bien? Con la proteína que está en el gel, cuando esa unión se daba, aparecía de color azul. ¿Bien? Y tenía que no solo darse, sino darse con la misma concentración. Es decir, llegar a 20 ppm. Si estaba el antígeno y estaba a 20 ppm, ahí aparecía el color azul. ¿Bien? Si no estaba, obviamente no lo veíamos. Y si nunca llegaba a esa concentración de 20, tampoco lo veíamos. Veíamos la placa límpida. ¿De acuerdo? Pero en este caso que estamos estudiando, sí aparecía el halo azul en una circunferencia a 2 centímetros de radio del sitio de inyección. Entonces, lo que terminamos el otro día y la pregunta que nos apareció es, ¿cuál de estas expresiones describe mejor la distribución del antígeno en la placa? ¿De acuerdo? Esa es un poco eh, la pregunta. Y nos aparecieron estas tres cosas que dijimos, bueno, extraño, ya de por sí nunca la habíamos visto hasta ahora y es lo que vamos a empezar a trabajar y tratar de ver qué es y cómo podemos sacar información útil de ahí. Entonces, fíjense, acá tenemos, nos dice f1 de xy, o sea, vimos el otro día que lo que había eran dos variables independientes. f1 parece ser el nombre de una función. Nos dan una expresión que parece ser la ley, ¿no? Y que cuando yo reemplazo los valores de x y de y, o sea, le asigno valores a esas dos variables, le pongo, no sé, 3 y 5 y hago toda esta cuenta, lo que voy a obtener como resultado es un número. ¿De acuerdo? Ese número va a ser la tercera variable, que va a ser c. Entonces, apareció esto que es parecido a lo que ustedes conocen de funciones, pero tiene esta diferencia clave, que es, tengo dos variables independientes en vez de una. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Entonces, a ver, lo importante de esto es que durante todo este tema que se llama campos escalares, porque eso se llama campo escalar, lo que vamos a ir haciendo es que ustedes vean que no hay tantas diferencias a la hora de manejar los campos escalares con lo que ustedes ya saben de funciones. Bien, vamos a hacer siempre esa analogía. ¿Qué pasaría si tienes solo una variable independiente? ¿Y qué pasa ahora que tengo 2 o 3 o 4 o 26? ¿Sí? ¿Hay diferencias? Obvio, por supuesto. Pero van a ver que no son tantas y que no es un tema absolutamente distinto que vas a tener que aprender de cero. Entonces, empecemos un poco a transitar ese camino. Miren. Básicamente, si yo tuviera que expresar simbólicamente qué es lo que están haciendo esas expresiones anteriores, estas, es que a un par ordenado xy, es decir, a dos valores que yo decido, ¿bien? Xy, se le aplica a esa función f1, f2 y f3 y voy a obtener como resultado un número. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a delimitar 2,
voy a decir x vale tanto, y vale tanto, y la función a partir de esos dos los va a transformar en un tercero. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese punto de origen que yo tomo es un punto que está incluido en un cierto conjunto de partida, ¿no? Como hablábamos en las funciones. Va a haber un conjunto de todos los posibles puntos x, y que yo puedo tomar, que le voy a llamar A. Y ese A está incluido en R2 ahora, ¿de acuerdo? Va a aparecer, vamos a trabajar mucho más con R2. ¿Por qué? Porque estos valores que yo voy a tomar lo voy a pensar como si fuera un punto del plano coordenado. ¿De acuerdo? O sea, si tomo x vale 3 y vale 2, yo lo pienso como que el elemento de origen de mi función va a ser el punto 3, 2. ¿Ok? Que no es lo mismo que el punto 2, 3. Ahí el orden entre los valores de las variables importa, ¿no? ¿Cuál es x y cuál es y? Y vamos a llegar a un conjunto de llegada B, ¿no? Donde están incluidos todos estos valores de concentración, que va a estar incluido en R. ¿Bien? Entonces, en definitiva, esta función, ¿sí? Estos campos que vimos recién, F1, F2, F3, van a ir desde A hasta B. Dicho de otra manera, van a ir desde R2 o algo incluido en R2 a R o algo incluido en R. ¿Bien? No sé si está escrito eso. Ahora, el punto es, ¿y eso qué es? ¿Bien? Porque hasta ahora, como ya vimos, cuando no tenemos una definición previa de un elemento matemático, es complicado, porque no sabemos hasta dónde podemos utilizar los conocimientos que ya tenemos o tenemos que desarrollar alguno nuevo. Entonces lo que les presento es las funciones de n variables. Ese es el nombre con el que ustedes van a encontrar en la mayoría de la bibliografía. ¿Bien? También se llaman campos escalares. Son sinónimos. Es decir, función de n variables, o decir campo escalar, es lo mismo. ¿De acuerdo? Se los comento más que nada por si buscan alguna bibliografía, algún libro, algún video de YouTube, lo que sea. Habitualmente aparece con este nombre y no con campos escalares, pero bueno, también hay videos donde aparece de la otra manera. Entonces, miren la definición. Les dice, una función f de n variables es una regla que asigna a cada punto de coordenadas x1, x2, hasta xn, por eso son n variables, perteneciente a su conjunto de partida D, que está incluido en Rn, le asigna un único número real z. ¿De acuerdo? Entonces, partimos de un punto con n coordenadas, pero siempre llegamos a un único número real. ¿De acuerdo? O sea, que esto puede valer para los casos anteriores, que a partir de, a partir de 2 valores de variable llegábamos a un número real, pero puede darse también que yo tenga una función con 7 variables independientes y se le asigna un número. Con 38 variables independientes y se le asigna un número. ¿De acuerdo? Puede pasar, no importa. Todas esas estructuras entran dentro de esta definición. Entonces, escribiremos que z, ese número que obtenemos, es la imagen, es el resultado de aplicar la función sobre esas coordenadas. ¿De acuerdo? Como verán, esa definición es muy parecida a la que ustedes conocen de función. Bien, prácticamente es idéntica. La única diferencia es que ustedes decían, una función es una regla que asigna a cada punto de coordenada x, una sola, perteneciente a un conjunto de partida D, incluido en los reales, en R, no en Rn, un único número real y. ¿De acuerdo? Era parecida, la única diferencia es que ahora en vez de un solo x tenemos nx y tenemos un z como imagen. Bien, obviamente esto se puede ampliar al infinito. Nosotros vamos a trabajar en Matemática 2 para que ustedes empiecen a manejar este tipo de
de nuevo elemento matemático, específicamente con funciones de dos variables. ¿De acuerdo? Es decir, que fíjense que ahora f va a ir de R2 a R. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que veamos va a valer para conjuntos de partida incluidos en R3, en R7, en R20, donde quieran. Pero vamos a trabajar específicamente con los que están incluidos en R2, que sería como el caso más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es lo mismo. Si lo entienden para R2, lo van a entender para R7. Y en segundo lugar, porque esto habilita muchas representaciones gráficas y muchas interpretaciones que cuando tenemos más cantidad de variables no lo permite. Entonces, definimos ahora función de dos variables. Una función f de dos variables es una regla que asigna a cada punto de coordenadas x, y, perteneciente a un conjunto de partidas incluido en R2, un único número real z. Entonces, z es el producto, es la imagen de aplicar f en x, y. ¿De acuerdo? Lo mismo que antes, solamente que ahora con n variables, con 2. Bien. Entonces, esa definición la vamos a ir desmenuzando un poco y hoy vamos a trabajar específicamente con ella. Bien, lo que veamos hoy va a ser un poco, bueno, ok, ¿cómo uso esa definición en una actividad, en un ejercicio? Bien, entonces, cuando vemos la definición, dice que los puntos de coordenadas x, y pertenecen a un conjunto de partida que está incluido en R2. Puede ser todo R2, incluido, es incluido o igual a R2. A ese conjunto le vamos a llamar dominio de f, para hacer una analogía con las funciones. ¿Se acuerdan que el dominio de una función era el conjunto de los números, ¿sí? De todos los puntos o los valores de R, en los cuales tenía sentido aplicar la ley? ¿De acuerdo? A no ser que no haya una restricción. Bueno, acá es lo mismo. Serían todos los pares x, y en los cuales tiene sentido aplicar la ley. Bien, a ese va a ser el dominio de f. Obviamente el dominio de f ahora va a ser un conjunto que va a estar incluido en el plano, no en la recta real. ¿De acuerdo? Mientras que cuando aplicamos la función vamos a obtener zetas, y todos los zetas que vamos a ir obteniendo forman parte de lo que llamamos conjunto imagen del campo. Lo mismo que pasaba con las funciones. Todas las guías a las que ustedes llegaban al aplicar la función le decían imagen, conjunto imagen. Bien, acá lo mismo. Cada z va a ser la imagen de la función y el conjunto de todas las posibles zetas, el conjunto imagen. Entonces, hasta ahora, nada nuevo. Las mismas palabras para indicar la misma idea. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, antes el dominio era un conjunto real, ahora es un conjunto en el plano. Pero la idea de dominio es la misma. Bien. Entonces, simbólicamente, lo que vamos a ver es algo así. Yo voy a tener un dominio que va a ser un conjunto en el plano. Por lo tanto, yo lo voy a tener que representar como una región. ¿De acuerdo? Como una región plana. Antes, cuando yo representaba el dominio, era habitualmente un intervalo, eran algunos puntos en R, ¿sí? Ahora lo voy a tener que representar en R2. Entonces, fíjense, esto lo que les quiero decir acá es, bueno, los puntos que están adentro de esta curva con forma de poroto o riñón, todos estos puntos tienen sentido para mi función. Si yo agarro sus
coordenadas y aplico la ley, voy a encontrar una z. Para todos los puntos que están por fuera no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, agarro uno de ellos, este, por ejemplo, el AB. Le aplico la función, agarro las coordenadas, las reemplazo en la formulita y aplico la función, y lo que voy a obtener va a ser un número, z, un número real. Entonces, la imagen que le corresponda a ese punto, yo la voy a representar en un eje real. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que aparece es que el conjunto de partida y el conjunto de llegada los tengo que representar en sistemas distintos. Eso hasta ahora ustedes nunca lo vieron. Ustedes representaban el dominio en una recta real, la imagen en una recta real, punto. Ahora vamos a tener el dominio en un plano coordenado y la imagen en una recta real. Sí. Por ahora vamos a dibujarlo así. Dominio en un plano coordenado y después, para la imagen, una recta real cualquiera y ahí dibujo la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar cuando quiera representar todo junto? ¿Dónde voy a representar? Porque ustedes podían representar todo juntos, ¿se acuerdan? Si yo les digo, representen la función x cuadrado, ¿qué hacen? ¿Qué va a ser lo primero que dibujen en la hoja? La gráfica, ¿de acuerdo? Van a ser los dos ejes al mismo tiempo, van a dibujar la parábola y pueden leer en el eje X el dominio y en el eje Y la imagen, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a hacer cuando quiera ver el dominio y la imagen en el mismo gráfico? Voy a tener que trabajar en R3, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a tener un avance que lo veremos en un largo plazo, o sea, a fin de esta clase o el lunes que viene, que va a ser representar tanto dominio como la imagen de estos campos, ¿bien? E incluso la forma que tienen y las tendencias de esos campos en el espacio. Así que vuelve el espacio en forma de fichas. Bien, bueno, por ahora, hoy no nos vamos a preocupar por eso, vamos a trabajar con dominio e imagen por separado. Ahora, el dominio dijimos que era el conjunto de todos los puntos que tenían sentido para aplicar la ley. ¿Y a qué le llamamos que tengan sentido? Bien, cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos? Que sea directamente explícito, es decir, que a mí me digan de antemano cuál es el dominio, me dicen, bueno, este campo que vale para los puntos del primer cuadrante. ¿De acuerdo? Listo. Ya me lo dijo, no me pongo a pensar nada, simplemente lo dibujo en el primer cuadrante, serían todos estos puntos de acá, y ya está. Pero habitualmente no nos van a dar, esto no va a suceder. El dominio no va a estar explícito. A nosotros nos van a pedir que encontremos lo que llamamos dominio natural. ¿Se acuerdan? También vieron esto en Matemática 1. ¿Qué era el dominio natural? Básicamente el conjunto de puntos máximo donde yo podía aplicar la ley, donde tenía sentido aplicar la ley. Es decir, a partir de la información que me dan, yo tengo que sacar, bueno, puedo aplicar esta ley en todos estos puntos. ¿De acuerdo? La máxima cantidad de puntos que encuentre donde tenga sentido. Y ese tener sentido tiene que ver con dos cuestiones. El primero, que tenga sentido algebraico. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, tengo una división y no puedo hacer que el denominador se me haga 0. Sí. ¿Él? No, no, no. A veces puede haber un problema que te dice, este es el campo, te da la ley, y te dice, tenés que trabajar con este dominio. Te lo dice, te lo explicita el dominio. El mismo problema. ¿De acuerdo? El no explícito es cuando te dice, grafica o trabaja con este campo, y no te dice nada más. Entonces, ustedes tienen que trabajar con el dominio natural, con el máximo posible. Que lo van a tener que hallar. Entonces, para hallarlo, van a tener que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales.
La primera es lo algebraico. ¿Bien? Eliminar todos los puntos que generan algún problema algebraico dentro del trabajo con ese campo. Y la segunda son las restricciones del modelo. ¿De acuerdo? Eso, más en esta materia, va a ser súper importante. ¿Qué representa cada variable? Si X representa, por ejemplo, masa, obviamente ya tengo una restricción de que la X no puede ser negativa, por ejemplo. Si la Y representa temperatura, ahí no tengo tanto problema, puede ser cualquier valor. Bien, si me pongo estricto no podría ser menor que menos 273. Bien, pero esas restricciones propias del modelo, que no tienen que ver tanto con el álgebra, sino específicamente con lo que está representando mi campo, también la vamos a tener que tener en cuenta. Bien, y vamos a empezar a trabajar un poco con eso en el día de hoy. Por ejemplo, miren, tengo primer campo con el que vamos a trabajar. Primer espécimen de estudio. 3 sobre I menos X menos 1. Entonces, ahí lo que quiero que hallemos o pensemos y grafiquemos, si es posible, es dominio natural y imagen. Fíjense que ahí el dominio no está explícito, ¿no? No me dice campo y al lado trabajar en este dominio. Entonces, el dominio es el natural, es el máximo que se pueda. Lo tengo que encontrar yo. ¿Bien? Entonces, yo lo que quiero que hagamos ahora es definir y graficar tanto el conjunto dominio como el conjunto imagen. Y digo esto porque son dos verbos que están pidiéndonos cosas distintas. Definir es definir como conjunto. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera los puntos son estos, sin necesidad de recurrir a un gráfico. Mientras que graficar es justo lo contrario. Es mostrar todos esos puntos en un gráfico adecuado. ¿De acuerdo? Yo les pido que hagamos las dos cosas, así, ya que está practicamos. Veamos. Empecemos con el dominio. Entonces, ¿cómo hacían ustedes cuando tenían una función y les pedían hallar el dominio de esa función? ¿Qué hacían? ¿Qué tenían? ¿Cómo trabajaban? Ver restricciones. ¿De acuerdo? Algebraicas primero, del modelo después. Entonces, acá vamos a dejarlo entrar. Entonces, vayamos primero por las restricciones algebraicas. ¿Hay restricciones algebraicas ahí? Sí. ¿Cuál? Bien, hay un cociente. Bien. Acá, las restricciones algebraicas que pueden aparecer en los campos son exactamente las mismas que las que podían aparecer en las funciones. Cocientes, raíces de índice par, ¿se acuerdan? Que el radicando no podía ser negativo. Logaritmos, bien, que el argumento no podía ser ni negativo ni cero. Y punto. No hay mucho más. ¿De acuerdo? No hay nada nuevo, es decir, no aparece una restricción nueva que antes no podía aparecer. Entonces, empecemos. ¿Tenemos una restricción ahí? Sí. Básicamente yo lo que tengo que plantear es que el denominador no tiene que ser cero. No puede ser cero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía eso? Lo más sencillo es plantear que se haga cero y después saco esos puntos. ¿De acuerdo? O sea, en vez de trabajar con cuáles son los puntos que no lo hacen cero, hago por la inversa. Saco los que lo hacen cero al denominador, primero, o sea, calculo lo que los hacen cero y se lo extraigo del dominio. Entonces, ahora tengo que ver
que cuando esto se me hace 0. En infinitos puntos. ¿Cuáles? ¿Se ve que acá hay infinitas posibilidades de que esto sea 0? O sea, yo por ejemplo acá si agarro 8, 7, ¿no? 8 menos 7 menos 1 me da 0. Si agarro 10 y 9 me da 0. Bien, hay infinitas posibilidades que se haga 0 hoy. Dios, voy a morir un día de esto acá. Entonces, ajá. Bien, perfecto. Entonces, la mejor forma de plantear eso es directamente como una expresión que relacione las dos variables. ¿Bien? O sea, yo tengo que extraer todos los puntos en donde la componente y no sea igual, o mejor dicho, no, perdón. Tengo que extraer todos los puntos en que la componente y sea igual a x más 1. ¿De acuerdo? O sea, todos esos puntos donde la segunda coordenada es la primera más 1, los tengo que sacar. ¿Por qué? Porque esos puntos, cuando yo los reemplace en la ley, me anulan el denominador y no se pueden calcular. ¿Bien? Entonces, esa es la restricción que tengo. Vamos a ver cómo hacemos con esa restricción para definir el dominio y para graficar el dominio. Entonces, empecemos. Vamos a definir el dominio. Sí. Ahora, para la gráfica. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, definamos el dominio de ese campo. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos una definición de un conjunto, usábamos esta estructura, ¿no? Ya la vimos con ustedes este año, sí. Lo charlamos, creo. Que era que en esta parte lo que nosotros íbamos a escribir era qué tipo de elementos formaban parte del conjunto. Y de esta parte, del tal que, al otro lado del tal que, lo que escribíamos era la condición que tenían que cumplir esos elementos. ¿Bien? Entonces, el dominio de F1, ¿qué tipo de elementos incluye? Bien, son puntos con coordenadas x, y que pertenecen ¿a quién? A R2. Entonces, ahí lo que estoy queriendo decir es, el conjunto dominio va a estar formado por puntos del plano. ¿De acuerdo? ¿Todos los puntos del plano? No. Aquellos que cumplan esta condición. Eso era lo que indicaba el tal que. ¿Bien? O sea, los puntos tales que pase tal cosa. ¿Y qué condición le tengo que poner acá? O sea, tengo que poner una condición para los puntos que pertenecen al dominio. ¿Cómo puedo escribirlo? Tengo varias maneras, ¿eh? Bien, que la coordenada y no sea x más 1. ¿Se ve? También otra forma de escribirlo es que y menos x menos 1 no sea 0. También es válido. ¿De acuerdo? Cuando ven esto, habitualmente tienen como la impresión de que definir los conjuntos dominios suele ser terrible y complicado y como eso no me va a salir. Pero fíjense que es bastante pavo el proceso. Graficar quizás no tanto, pero definir es bastante sencillo. Porque lo que tengo que escribir después del tal que son directamente las restricciones, ¿no? O sea, yo ahí me doy cuenta que la restricción es que el denominador no puede ser 0 y literalmente puedo escribir el denominador no es 0. ¿De acuerdo? O sea, no hay mucha ciencia en eso. Ahora para graficar van a ver que vamos a tener que hacer alguna transformación simplemente para entenderlo mejor, pero para la definición
no hay mucho que pensar. Bien, grafiquemos ahora. Tenemos que graficar eso, lo que acabamos de escribir, ese conjunto. Entonces, ya miren lo que estoy dibujando. Dominio de un campo, voy a graficar un sistema con dos ejes, ¿de acuerdo? Porque tenemos X y Y implicados ahora. Entonces, de todos esos puntos, esos infinitos puntos de R2, ¿quiénes van a estar involucrados? Todos, excepto los que cumplan esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No. Si yo agarro el punto, no sé, por ejemplo, 4, 1, X vale 4, Y vale 1. No cumple esta igualdad. Pero 4, 5 sí. ¿De acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo que no todos los puntos cumplen esta condición, pero sí hay puntos que la cumplen y son infinitos. Entonces yo tengo que toda esa información mostrarlo en un gráfico. Entonces, acá lo que vamos a generar es un lenguaje simbólico. Vamos a, para comunicar a la persona que lee lo que ustedes están haciendo, que los puntos están incluidos, lo que vamos a hacer es pintar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero decir, todo este cuadrante está incluido, lo pinto todo. Como quieran. Con lápiz, con lápices de colores, con un resaltador, como quieran. ¿De acuerdo? Pero la idea es que quede bien claro que está pintada esa zona. Y después lo que van a aparecer a veces, y de hecho ahora va a aparecer, son como fronteras, son curvas en el medio, por ejemplo. Si yo lo que quiero indicar es, los puntos que pertenecen a esta curva están incluidos dentro del conjunto que yo estoy graficando, la voy a dibujar en línea llena. Y si yo lo que quiero decir es, los puntos de esta curva no están incluidos, ¿sí? O sea, llegan hasta justo la curva, pero el punto de la curva no, la voy a dibujar en línea de puntos. De puntos. ¿Sí? En línea como cortada. Entonces, acá yo sé que tengo que incluir a todos los puntos de R2, pero tengo que sacar estos. Entonces, ya lo que voy a empezar a hacer es pintar todo R2. ¿De acuerdo? Si hago eso, la persona que lee va a decir, ah, ok, está básicamente incluyendo todo R2. Pero no es todo R2. Yo le tengo que sacar ahora estos puntos. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo representar esta ecuación en el plano? Con una recta. ¿Estamos de acuerdo? Es la recta con ordenada del origen 1 y pendiente 1. ¿Y esa recta tiene que estar incluida o tiene que estar excluida del dominio? Entonces, ¿cómo la voy a dibujar? Punteada, en línea de puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Dibujo esa recta, bien, que tiene pendiente 1 y ordenada del origen 1, una cosa así, pero la voy a dibujar en línea de puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien lee ese gráfico, lo que va a leer es, están incluidos todos los puntos de R2, excepto los que pertenecen a esa recta. ¿De acuerdo? Ahí el lenguaje se vuelve universal, aunque no parezca, a priori. Sí. Mejor. De hecho, si quieren lo hago, así lo hacemos más prolijo. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que ustedes lo que pueden hacer es pintarlo con un lápiz o algo por el estilo. O sea, yo lo hice así porque tengo esa herramienta. Para marcar todo excepto esa línea de puntos. Bien, entonces, si le pedimos
definir y graficar el dominio de ese campo, tienen definición, tienen gráfica. Lean bien los enunciados. A veces le pedimos solo definir, a veces le pedimos solo graficar. ¿De acuerdo? Simplemente para que no pierdan tiempo. Bien. Imagen. Conjunto imagen. Bien. A ver, o antes. Codominio. ¿Se acuerdan del codominio? Que todos odiamos con nuestra alma. El codominio era el máximo conjunto donde estaban incluidas las imágenes, ¿se acuerdan? Era como, sin importarme cuáles imágenes llegan, eso por ahora no me importaba. Me interesaba en qué conjunto de llegada estaban incluidos. Acá, ¿cuál va a ser el codominio de este campo? R. ¿Por qué? Porque las imágenes van a ser números reales. ¿De acuerdo? Quizás ahora le encuentren más sentido al codominio. Cuando lo veían en funciones era como, ¿para qué? O sea, ¿para qué me enseñan el codominio si siempre va a ser los reales? O se los hacían modificar por la subjetividad, pero era como, era más molesto que útil. ¿Bien? Ahora tiene sentido. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer funciones como esta, o otras que vamos a ver, que quizás el codominio no siempre va a ser R, quizás el codominio va a ser R2, ¿bien? O R3. ¿Sí? El conjunto de llegada va a estar incluida en los números reales o en el plano coordenado o en el plano, en el espacio, ¿no? Entonces, ahora sí va a tener un poco más de sentido pensar en cuál va a ser el codominio. El codominio es, vos acá reemplazás las variables independientes y obtenés una dependiente. El codominio es en qué conjunto van a estar incluidos esas imágenes que vos obtenés. O sea, el máximo conjunto donde van a estar incluidas esas imágenes. Como van a ser imágenes reales, vos directamente le pones R. ¿De acuerdo? Eso no es el conjunto imagen. No estás acotando a qué imágenes vas a llegar. Simplemente en qué conjunto van a estar incluidos. Exacto. Hay conjuntos que van a estar, hay puntos que van a estar en la imagen y en el codominio, y hay puntos que no están en la imagen, pero sí en el codominio. Exacto. Es simplemente para decir qué tipo de elemento obtengo. Nada más. Todavía no lo vimos. Dame unas semanas. Bien. ¿Estamos hasta ahora? Imagen. Definamos imagen. O sea, tenemos que escribir en forma de conjunto. ¿Qué pongo acá? ¿Qué tipo de elementos van a formar la imagen? Bien. Zetas pertenecientes a los reales. ¿Estamos de acuerdo? Y primera gran diferencia con el dominio. El dominio era un conjunto incluido en R2, la imagen es un conjunto incluido en R. ¿Y qué condición van a cumplir esas zetas? ¿Cuál? Pero acá yo tengo zetas, en realidad. No sé. Bien. Sí. Bien, pueden escribirlo así. Me quedó chiquito. Bien. Lo voy a hacer un poco más grande. Así se lee. Entonces, acá, ¿qué zetas van a estar incluidos en la imagen? Aquellos que sean imagen de un punto del dominio. ¿De acuerdo? Simplemente, esa es la condición que tiene que cumplir. Que puedan ser obtenidos esos zetas aplicando la ley. Ahora, la pregunta es, ¿y cuáles son esos zetas? ¿Cuáles puedo obtener aplicando la ley? Porque esto es medio, fue bastante vaga esa definición. Es medio como teórica, como sí, bueno, es el conjunto de los zetas y quiénes son los zetas. Los zetas son los zetas, claro, lógico.
Ahora, si yo les digo que grafiquen ese conjunto imagen, van a tener que saber ustedes quiénes son esos z. Entonces la pregunta es, cuando yo aplique esta ley que me dieron acá, ¿qué resultados puedo llegar a obtener? ¿Cualquiera? ¿Todos los valores pueden ser obtenidos a partir de esto? Por ejemplo, ¿puedo llegar a obtener un resultado positivo? Sí. Miren, si yo acá reemplazo, no sé, 5, 1, ¿no? Me queda 3 dividido 5 menos 1 menos 1. 5 menos 1 es 3. 3 dividido 3, 1, positivo. ¿Puedo obtener un resultado negativo? Sí. Por ejemplo, si hago 1 y 5, me queda 1 menos 5 menos 1. Todo esto me da menos 5. 3 dividido menos 5, menos 3 quintos. Puedo obtener negativos también. ¿Puedo obtener 0 como resultado? No. ¿Por qué no puedo obtener 0 como resultado? ¿Qué me lo impide? Eso. ¿Se acuerdan que cuando en un cociente, la única forma de que un cociente me dé 0 era que el numerador sea 0? ¿Se acuerdan? El denominador no podía ser 0 porque no estaba definido, no era que se anulaba. Entonces, ¿qué valores de x y de y anulan al numerador ahí? ¿Qué valores de x y de y anulan al numerador? ¿Qué valores de x y de y anulan al numerador? No, anular significa que sea 0. Anular es transformarlo en 0. Ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, como nunca para ningún punto del dominio el numerador se va a hacer 0, nunca el cociente va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Nunca voy a poder obtener como resultado 0. Entonces, ¿la imagen cuál va a ser? Todos los reales menos el elemento 0. Es decir, puedo obtener cualquier positivo, cualquier negativo, nunca puedo obtener 0. Exacto. ¿Y cómo grafico la imagen? ¿Qué hago para graficar la imagen? Claro. ¿Interesan? O sea, vos la imagen la tuviste en cuenta, porque vos analizaste directamente esta expresión. Vos la tuviste en cuenta cuando ya suponés que este denominador va a existir. ¿De acuerdo? Los puntos que vos eliminaste en la imagen no te interesan porque no te van a dar imagen, justamente. No. ¿Cómo grafico esa imagen? ¿Qué sistema voy a dibujar? Un eje real. Y se las voy a dibujar oblicuas simplemente porque sé que les molesta. Como que les gusta horizontal o vertical. Oblicuo no. Bueno, oblicuo. También pueden ser oblicuas las rectas reales. Bien, acá tengo el 0 de la recta real. ¿Cómo dibujo esto? Reales menos el 0. Hacía es un punto vacío en el 0 y pinto todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen. Definición y gráfica de dominio, definición y gráfica de imagen. ¿De acuerdo? Siempre dominio graficado como un subconjunto de R2 y imagen como un subconjunto de R. Obviamente, esto en matemática 2, ¿eh? O sea, por acá vamos a trabajar con este tipo, con las funciones de 2 variables. Por supuesto, hay funciones de 3, 4, 8 variables, y ahí ya la representación gráfica es más difícil.
¿bien? O imposible directamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos para obtener su primer dominio de imagen de un campo? Un día crucial en su vida, algo que recordarán y le contarán a sus nietos, si tienen. Bien, todo lo que dice está ahí. Más prolijo. Bien, para que vean que está todo igual. Todo suyo. Quiero definición y gráfica de dominio, definición y gráfica de conjunto imagen para el campo que tiene esa ley. Como verán, no está explícito el dominio, así que tienen que buscar su dominio natural. Me llaman y vamos charlándolo. Gente virtual, me escriben por chat si tienen alguna duda y lo charlamos también.
Bueno, a ver cómo los torturó o no. ¿No? Me alegro. Bien, entonces, dominio. ¿Hay restricciones algebraicas? Sí. La restricción algebraica viene dada por la raíz de índice par, ¿no? Entonces, ¿qué restricción nos impone? Que x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí que sea mayor o mayor o igual es importante, ¿eh? Así que presten atención con eso. Entonces, puedo pensar la restricción así, puedo pasarla para el otro lado y me queda mayor o igual a menos 1. Lo mismo, cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. ¿Cómo defino el dominio? Díctenme. XY pertenecientes a R2, ¿sí? Ojo con algo, por acá, esto no es R cuadrado, es R2. Ese 2 no está indicando que se eleva al cuadrado, está indicando que hay dos ejes reales en el sistema. Bien, ¿y qué pongo acá? Bien, ¿cuál? ¿La de arriba o la de abajo? Ajá, cualquiera. Esa es la respuesta que esperaba. Cualquiera de las dos está bien. Yo recomiendo esta, ¿por qué? Porque es la menos propensa a error. Acá se equivocaron y se olvidaron el menos porque estaban nerviosos en un examen, perdieron. Innecesariamente. Pongan esa y listo. Total, después van a tener que trabajarla para graficarla, ahí no se van a salvar. Pero al menos la definición la tienen bien y ya está. ¿Qué pasa con la I acá? ¿Qué restricción tiene? Ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, acá o no la ponen directamente o la agregan como I perteneciente a los reales, como diciendo, la I acá no molesta. ¿Bien? Gráfica. Tengo que graficar el dominio. Y acá se les complicó un poco. Porque ¿cómo grafico x mayor a menos 1, pero en el plano coordenado? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el problema con esto? Que ustedes cuando ven esto, se imaginan un intervalo habitualmente. X mayor a menos 1 dicen, en el eje real empiezo en menos 1 y voy para allá. Pero ahora, ¿cómo dibujo eso en el plano? Bueno, piensen que lo que les está queriendo decir no es lo mismo. Lo que les está queriendo decir esto es que tienen que dibujar todos los puntos cuya primera coordenada es mayor o igual a menos 1. ¿De acuerdo? Que sin importar la y, la x de esos puntos es un valor que es menos 1 o más grande. Entonces, por ejemplo, si yo agarro este punto de acá y quiero saber si está incluido o no en mi región, ¿qué tendría que ver de ese punto? Su x. Si su x cae en un valor mayor o igual a menos 1, sin importar la altura en y, lo voy a incluir. Si no, no. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que me queda es todos los puntos que están desde esa línea vertical, de esa recta vertical hacia la derecha, cumplen esa condición. ¿Por qué? Porque cualquier punto que tome acá, 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 incluso sobre esa recta, cuando calculo la abscisa del punto, la primera de sus coordenadas, me da un valor igual o mayor que menos 1. ¿Se ve? Todos los que están desde esta recta para el lado izquierdo, su valor de x es menor que menos 1. ¿De acuerdo? No, no porque no tiene restricción.
¿De acuerdo? Si tuviese, sí, hay que incorporarla. Pero como acá la i no está dentro de ningún término que tenga restricción, lo graficás en el sentido de que ves que cuando la x cumple el valor, que es mayor o igual a -1, todas las i están habilitadas. Bien, imagen. Z perteneciente a los reales, que ¿qué condición tiene que cumplir? Ninguna. Entonces, ¿cómo escribo esto más fácil? Reales. Punto. ¿De acuerdo? Se ve que esta parte de la ley sí impone una restricción a las imágenes. Las raíces cuadradas siempre nos dan resultados no negativos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hago raíz de 9, eso vale 3. Punto. Ojo con eso porque yo sé que confunde mucho. Las raíces cuadradas, o de índice par, pero en este caso cuadradas, de números positivos, porque no se puede aplicar en números negativos, me da como resultado un número positivo. No hay una duplicación de resultados ahí. Ahora, ¿de dónde viene ese problema? Que cuando ustedes resuelven ecuaciones y les dice un número al cuadrado me da 9, ahí al pasar ese cuadrado como raíz, ahí sí aparece un más menos raíz de 9. ¿Bien? No porque la raíz tenga dos resultados, la raíz es 3, sino la ecuación tiene dos soluciones. Tanto el 3 como el -3 al cuadrado les da 9. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Que me perdí acá. Que esta ecuación tenga dos soluciones y que esta operación tenga dos resultados. Acá tengo dos soluciones. Acá tengo un resultado. ¿De acuerdo? Cuando yo escribo esto, digo más menos raíz de 9, o sea, más menos 3, positivo. La duplicación de las soluciones viene en el más menos, no en la raíz. La raíz siempre vale 3. ¿Ok? Se los cuento porque yo sé que esto les trae dolor de cabeza. Bien. Entonces, esto, lo que tenemos acá, siempre me da como resultado un número positivo. ¿Por qué digo que la imagen son todos los reales y no solamente los positivos? ¿Quién me permite que aparezcan los negativos? Y. Porque si esta parte me da un número positivo, por ejemplo 5, la i puede ser menos 10.307 y me lo transforma a la z en negativo. ¿De acuerdo? Por eso es la i la que me permite que las z sean positivas o negativas. ¿Cómo grafico esto? Miren, sigo molestándolos con los ejes. ¿Cómo grafico que la imagen son los reales? Pinto todo. ¿De acuerdo? Bueno. Todo lo hecho está ahí. Bien, antes de seguir, quiero que practiquemos esto, así ya queda bastante claro. Hagamos ese juntos, porque le quiero mostrar una técnica bastante útil a la hora de graficar dominios.
¿Bien? Tengo logaritmo natural de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Tengo restricciones ahí para el dominio? ¿Cuál? Bien. Mi restricción es que el argumento del logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Mayor estrictamente que 0. ¿Recuerdan? No mayor igual. Mayor estrictamente que 0. Entonces, ya cuando llego ahí, defino el dominio. Son los puntos x, y pertenecientes a R2 que cumplen esa condición. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que graficar eso. Y ahí es donde se complica. ¿Cómo hago para graficar esto? Bien. Entonces, para graficar dominios hay algo que se llama la técnica de la frontera, que es muy útil. Y sirve para los dominios donde se genera una restricción que es una inecuación. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo lo que tengo es, para graficar una desigualdad, una inecuación, entonces ahí digo, bueno, quizás lo que tendría que usar es la técnica de la frontera. ¿Qué voy a hacer? ¿O en qué se basa esta técnica? Que estas inecuaciones representan, o yo las voy a poder representar como regiones en el plano, limitadas por una curva. ¿De acuerdo? Es decir, va a haber una curva frontera que va a decir, bueno, de este lado de la curva, sí, de este lado de la curva, no. Entonces, a mí lo que me sirve es encontrar esa curva frontera. ¿Cómo hago para encontrar la curva frontera? Bien, lo voy a escribir. Encuentro frontera. Reemplazo la inecuación por una ecuación. ¿Bien? Entonces, acá lo que voy a escribir es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual 0. Obviamente lo que tengo arriba y lo que tengo abajo no es lo mismo, ¿no? Estoy haciendo lo de abajo, esto, escribo la igualdad en vez de la desigualdad para encontrar la curva que va a limitar a mi región. Claro, igual acá no es que lo vas a igualar a 0, sino que vas a transformar el mayor, menor, menor, igual en un igual. Quizás de este lado no tenga 0, ese es el punto. Pero lo que vos transformás es la desigualdad. ¿De acuerdo? Y ahora trabajo con esta igualdad para llevarlo a una forma de curva que yo conozco. ¿Qué tipo de curva es esta? ¿Alguien lo reconoce? No. No. Jeje. Es una circunferencia. Miren, si paso esto y esto para el otro lado, me queda esto. ¿Bien? Que lo puedo reordenar como esto, si les resulta más fácil. Ajá. ¿No vieron matemática 1? Las ecuaciones básicas. Bueno, lo vamos a ver prontito igual, pero la ecuación de toda circunferencia de radio r centrada en el origen es esta. X cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es? Si es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Qué curva me está generando?
No. Circunferencia centrada en el origen de radio 3. ¿Bien? Lo que tengo acá, este número es el cuadrado del radio, no el radio. ¿Bien? Entonces, ¿me siguieron? A mí me da, la restricción del dominio me generó una inecuación. Yo lo que hago para graficar la inecuación, que es lo que quiero graficar, primero es transformarla en una ecuación. Esa ecuación lo que me va a dar como resultado, cuando lo grafique, es una curva, no una región. ¿Bien? Es simplemente una curvita, cualquiera sea. Trabajo con eso. Veo que esta ecuación que tengo acá se relaciona con una circunferencia centrada en el origen de radio 3. Entonces, esa va a ser la frontera. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que grafiqué. ¿Es esto el resultado de la desigualdad? No. Es el resultado de la igualdad. Entonces, lo que me dice el método de la frontera es, si yo a la desigualdad la transformo en una igualdad y grafico la curva que obtengo, la desigualdad que yo estoy buscando, la de arriba, la que yo quiero graficar, está limitada, es la región limitada por la frontera. Entonces, ¿cuántas regiones del plano de R2 genera esa frontera? Esa frontera me divide a R2 en dos partes. ¿Cuáles son? El adentro y el afuera. ¿De acuerdo? Todas las curvas les van a hacer eso. Van a dividirle R2 en dos partes. Arriba, abajo, adentro, afuera, izquierda, derecha. ¿De acuerdo? Pero siempre les van a dividir a R2 en dos subregiones. Una de esas subregiones es la que corresponde a esta desigualdad. ¿De acuerdo? Tenemos que decidir cuál. Pero siempre que ustedes encuentren bien la frontera, ya van a tener la mitad del trabajo hecho. Saben que va a ser o lo que está de un lado o del otro de esa frontera. Ahora, ¿cómo hago para saber si tengo que trabajar con el adentro o si tengo que trabajar con el afuera? Si tengo que pintar adentro o si tengo que pintar afuera. ¿Cómo hago? Un punto de prueba. Sí. Sí. No, no, porque eso se refiere a la circunferencia. La circunferencia está centrada en el origen. No, no. Bueno, fíjate que el 0, 0, si lo reemplazás en la igualdad, no cumple. 9 menos 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado no me da 0. Me da 9. ¿De acuerdo? Entonces, repito hasta ahora lo que tenemos. Yo sé que esto es un poco, al principio son muchos pasos, pero tiene una cierta lógica. Lo que me dice el método de la frontera es, si yo tengo que graficar una desigualdad en el plano, esa desigualdad va a representar una región limitada por una curva, frontera, que la voy a obtener transformando esa desigualdad en una igualdad. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hice. Transformé la desigualdad en igualdad, grafiqué la curva frontera, y ahora lo que tengo que decidir es cuál de las dos partes que me genera esa curva frontera es con la que tengo que trabajar. ¿Qué voy a hacer? Buscar un punto de prueba fácil. ¿De acuerdo? Exacto. ¿Qué tengo que cuidar? Que no está en la frontera, porque en la frontera ya trabajé. ¿De acuerdo? O sea, la frontera me va a dar ahí medio como dudoso. O busco uno que esté adentro de la frontera, en este caso, o uno que esté afuera de la frontera. El que quieran, cualquiera vale. Busquen uno fácil. Por ejemplo, yo voy a trabajar con este. ¿Y qué hago?
uso la desigualdad. Digo, a ver, ese punto, si yo trabajo con ese punto, ¿la desigualdad vale o no vale? ¿Y cómo hago para verlo? Lo reemplazo las coordenadas. Digo, 9 menos la coordenada en x del punto al cuadrado menos la coordenada en y del punto al cuadrado. ¿Se ve? Reemplazo el punto en la desigualdad. Y me fijo si esa desigualdad, que es mayor a 0, vale o no. ¿Vale? Cuando hago esta cuenta, ¿me da un número mayor a 0? Sí. Entonces, como para ese punto la desigualdad vale, el método de la frontera lo que me asegura es que para todos los puntos como ese, es decir, todos los puntos que están adentro, va a valer. ¿De acuerdo? O sea, yo ahora delimité que mi región es el adentro. ¿Qué pasaría si, un segundo, si en vez de darme 9 me da menos 7? Bien, ese punto no sería correcto. ¿Qué hago? Tomo los de afuera. Si el adentro no es, necesariamente va a ser el afuera. Y punto. Sí. Va, no, perdón. Ahora vemos eso. No llegáis. Ah, había escuchado. ¿Estamos? No escucho. Un poco más fuerte. Sí. Todavía no llega a eso, pero sí. Sí, estamos de acuerdo. ¿Hasta ahora me siguieron? Entonces, lo que hago es, transformo la desigualdad en igualdad, con eso marco la frontera, y la frontera me va a decir adentro o afuera. O izquierda o derecha. Va a dividirme todo en dos partes, agarro un punto de muestra en alguna de las dos subpartes y evalúo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso ahora? Saber si la frontera está incluida o no. ¿De acuerdo? Porque puede pasar que los puntos de la curva frontera estén dentro de la región o puede pasar que no lo estén. Entonces, ¿quién me va a dar ese dato? La desigualdad. Si la desigualdad es estricta, bien, a ver, fíjense, yo la curva que acabo de graficar, esta circunferencia, es la que corresponde a la igualdad, ¿no? ¿Esa igualdad está incluida en la desigualdad? Este símbolo me permite que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado sea igual a 0? No. Entonces, esa frontera no tendría que estar incluida. ¿De acuerdo? ¿Cuándo la incluiría? ¿Qué tendría que aparecer acá para que estuviese incluida? Mayor o igual. ¿De acuerdo? Entonces ahí incluyo la parte de adentro y también la frontera. Pero como acá es una desigualdad estricta, es mayor, no mayor o igual, esa frontera no tendría que estar incluida. ¿Cómo hago para mostrar que la frontera no está incluida? Línea de puntos. Entonces, el dibujo correcto sería algo así. ¿Eso qué indica? Mi frontera es la circunferencia y los puntos incluidos son los que están por dentro de esa circunferencia sin incluirla. ¿De acuerdo? ¿Listos para hacer uno ustedes? Sí.
Bien. Quiero definición y gráfica de dominio. Y si tienen ganas y están con toda la energía, imagen también. Pueden, ahí.
Bueno, ¿resolvemos? A ver qué estuvieron haciendo. Bien, condición, restricción, ¿cuál es? Y menos x cuadrado menos 1, ¿cómo tiene que ser? Sí, radicando mayor igual a 0. ¿De acuerdo? Ya puedo definir. Punto. Ahí no hago mucho lío para la definición. Con la condición estamos. Ahora, para graficar, sí. ¿Cuál era el primer paso? ¿Qué hago? Convierto en igualdad. ¿Bien? Si ya pongo la igualdad, no pongo la desigualdad. ¿Sí? Y acá yo les recomiendo que escriban curva frontera. Para quien corrige, si esto lo hacen en un examen, sepan que transformaron esto en una igualdad porque están buscando una curva. Bien, no es que creen que la desigualdad es la igualdad. Y ahora tengo que trabajar con esa igualdad hasta llegar a una forma algebraica que ustedes conozcan. Acá muchos quizás fueron para la anterior, creyendo o queriendo ver una circunferencia. Y ahí no hay una circunferencia. Si yo despejo la y, paso esto para aquel lado, me queda esta estructura. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de curvas viene dado por este tipo de ecuación? Bien, una cuadrática, ¿no? O sea, voy a tener una parábola acá cuando grafique esta curva. Entonces, ya encontré mi frontera. Entonces, pienso, ¿la voy a graficar en línea de puntos o en línea llena? Llena. ¿Dónde veía eso? En la desigualdad. Como está incluido el igual, la frontera está incluida. ¿De acuerdo? Si hubiera sido un mayor estricto, lo tendría que haber dibujado en línea de puntos. Y esta parábola la dibujo como la x cuadrado básica elevada a una unidad. ¿Bien? Entonces va a pasar por 1 y va a tener su mínimo y voy a tener ramas hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Se ve fácil ahí que esa parábola divide a R2 en dos partes? ¿Cuáles? ¿Cuáles serían las dos partes que tengo que trabajar ahora? Profe, una pregunta. Sí. ¿La parábola no es solamente para los positivos ¿Por qué? por el dominio? No, es que el dominio es lo que estamos graficando, ¿eh? No, puede ser, puede haber negativos. O sea, mira, vos con los positivos te referís a que sea el primer cuadrante, que Sí, ambos porque sean dice positivos. mayor o igual a 0. Ok, pero lo que tiene que ser mayor o igual a 0 es el resultado de hacer toda esta cuenta. ¿Bien? Ni las x ni las y por separado. Lo que te dice es que cuando vos agarres un punto, cualquiera, por ejemplo, no sé, este de acá, te fijes qué x tiene, qué y tiene, hagas toda esta cuenta con su x y con su y el resultado de toda esa cuenta te tiene que dar mayor o igual a 0. Eso es lo que te está pidiendo. Entonces ahí no es tan fácil que vos me digas, son las x positivas o son las y positivas. Es una combinación de las dos, por eso ahora es un poco más complicado. Para saber cuáles son, es lo que estamos haciendo ahora. Yo ya sé, por el método de la frontera, que la frontera es esta parábola, que todos los puntos o que están dentro de la parábola o que están por fuera son los que cumplen esa condición. Y fíjate que ahí tengo una mezcla de signos importante. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, ¿con qué punto trabajo ahora para decidir si pinto adentro o afuera de la curva? ¿Qué punto elegirían?
No, porque el 0,1 está en la frontera. Les va a dar... Ustedes ya saben que está incluido el 0,1. Tienen que elegir uno que esté en uno de los lados o en el otro lado de la frontera. Por ejemplo, el 0,0. O el 7,0, o el 0-3, cualquiera, el que ustedes quieran. O el 0,8. Elijo el 0,0. Y reemplazo en la desigualdad. Me queda y menos x al cuadrado menos 1, y eso me tiene que dar mayor o igual a 0. ¿Es mayor o igual a 0 el resultado? No, porque me da menos 1, que no es mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué parte pinto? La otra, ¿cuál es la otra? Bien, si el 0,0 estaba acá, que estaba como por fuera de la parábola, yo voy a tener que pintar la otra, o sea, el adentro de la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de ese campo, aunque sea raro, aunque parezca extraño, son todos estos puntos que están acá. Fíjense que hay algunos que tienen, todos tienen y positiva, algunos tienen x positiva, algunos tienen x negativa, de este lado. Lo importante es que cualquiera de estos puntos que ustedes elijan, si toman la x y la y de las coordenadas y lo reemplazan acá, esto le da mayor o igual a 0, entonces van a tener una cierta imagen. Imagen del campo reales positivos y el 0. ¿Por qué? Porque son el resultado de aplicar una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, sin importarme qué número yo tenga acá, que ya sabemos que son todos positivos o 0, el resultado de hacer una raíz cuadrada va a ser sí o sí un número positivo o 0, en todo caso. Bien, entonces eso lo voy a graficar, si lo tengo que graficar, así. ¿De acuerdo? Bien. Profe, profe, Sí, la imagen del anterior eran todos los reales. sí, porque era el Ah, resultado de aplicar un logaritmo. gracias. Así es. Bueno, ¿estamos? Eh, Entonces, lo que vimos hoy fue, a partir de la definición de campo, ¿no? De función de dos variables, pudimos ver, trabajar con sus dos de sus conjuntos asociados, el dominio y la imagen. La semana que viene vamos a ver otro de sus conjuntos asociados, lo dejaremos para eso. Dime, sí. Sí, está planteado. El cero sería la igualdad, que sería la frontera. ¿Eh? ¿En qué va? ¿Acá? ¿O acá? Sí, pero que sea igual a cero es incluir la frontera. ¿De acuerdo? En la frontera da 0. Bien. Entonces, última cosita antes de que se vayan para cerrar tema dominio. A ver. Ya los dejo ir, lo prometo. Es un comentario. A ver. A ojo. Nosotros teníamos estas tres campos que estaban representando o que podían llegar a representar lo que pasaba con la concentración de antígeno, ¿se acuerdan? Dentro de mi placa. ¿Cuál es el dominio de F1? La primera. Del primero. ¿Cuál es el dominio de ese campo? Ustedes tienen ahí la ley. R2, ¿estamos todos de acuerdo? No.
Ustedes me dicen R2 teniendo en cuenta restricciones algebraicas. ¿Estamos de acuerdo? Acá fíjense que no tenemos ninguna restricción algebraica. No hay cocientes, no hay raíces de índice par, no hay logaritmos, no hay tangentes, que también tienen sus restricciones. ¿De acuerdo? Como no tenemos eso, algebraicamente ahí no tenemos problema. Cualquier xy yo puedo elevarlos al cuadrado y sumarlos con 12. Ningún problema. Pero ¿qué tipo de restricción sí tengo ahí? Tengo una restricción del modelo. ¿Sí? O sea, esto lo que me está queriendo representar es cómo se distribuye el antígeno en la placa. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio ahí? ¿Cómo tengo que restringir el dominio ahí? Y esas xy no van a ser cualquier xy. Tiene sentido que sean las xy dentro de la placa. ¿Por qué? Porque si yo tomo el punto 6, 0 por acá, puedo algebraicamente calcular un valor, pero no tiene sentido en mi problema. Obviamente no va a haber una concentración de antígeno acá, está fuera de la placa directamente, ¿se ve? Entonces, el dominio de F1, más allá que no tenga restricciones algebraicas, va a venir limitado por las restricciones del modelo. No, no sean tan vagos. ¿Cómo definimos ese dominio? Dominio de F1 va a ser los xy pertenecientes a R2 que cumplan ¿qué condición? ¿Cómo escribo eso? ¿Qué le pasa a las x? Bien, están entre menos 4 y 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las x con las que yo trabajo sí o sí tienen que estar entre menos 4 y 4. Y las y entre menos 3 y 3. ¿De acuerdo? Esa restricción no es algebraica. Yo puedo calcular esa c con una x o una y fuera de estos intervalos. Es una restricción del modelo. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Y de hecho, acá fíjense que x al cuadrado es un número positivo, y al cuadrado es un número positivo, 2 es un número positivo. Este resultado me va a dar sí o sí mayor, de hecho, estrictamente que 0. Pero si no, también tendría que tener en cuenta que como el resultado es una concentración, también podría imponer como condición que no me puede dar negativo. ¿De acuerdo? Y esa es otra restricción del modelo que tendría que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Se ve? Porque esto, como tengo menos ahí, puede ser que me dé un resultado negativo. Entonces también tendría que imponer como condición, che, no puedo trabajar con cualquier xy. Tengo que trabajar con aquellos que estén dentro de este rectangulito y que el resultado de hacer estas cuentas me dé positivo, o 0. Porque una concentración negativa de antígeno no tiene sentido. Bien, se ve cómo el problema también les puede imponer más restricciones, además de las algebraicas. ¿Bien? Fin. Profe, Sí. ¿y cómo pondríamos que la concentración tiene que ser positiva? ¿Agregamos un I, C mayor a cero? Ay, te escuché muy mal. Creo que entendí que cómo podríamos plantear qué pasa cuando la concentración es positiva o cuando la Sí, concentración es positiva. ¿cómo lo escribimos? Bien, eso tendría que escribir que toda la imagen, o sea, 24 menos x cuadrado menos 6y cuadrado, es mayor o igual a 0. Y te queda igual que antes. Es una inecuación, frontera, y haces todo el mismo trabajo que antes. Ok, gracias. Chao. El dominio no, porque antígeno vos tenés en todos lados. En el círculo lo que te pasaba era que tu antígeno tenía una cantidad específica que era 20. Pero vos antígeno podés encontrar en toda la placa. Claro, mayor a 20 para un lado y menor a 20 para el otro. Pero en el dominio está. Claro, el dominio es todo el rectángulo. Exacto. Hola.